Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Para mí la enseñanza más importante que ha sido crucial en mi vida es la autoridad del creyente. Depende de nosotros usar nuestra autoridad para aferrarnos a esas bendiciones y andar en ellas en nuestras vidas. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los lunes de La Verdad del Evangelio. Hoy voy a continuar con una serie que comencé hace una semana acerca de la autoridad del creyente. Tengo esta enseñanza en CD, también tengo un paquete de DVDs. Hay un libro titulado La autoridad del creyente, lo que no aprendiste en la iglesia. Y también esta guía de estudio que está hecha principalmente para el discipulado. Te diré que esto es algo muy poderoso. Así que por favor aprovecha esta enseñanza. La semana pasada estuve enseñando acerca de quién creó a Satanás. Y si no escuchaste esa enseñanza, quizás eso suene como un concepto muy extraño. Pero creo que Dios creó a Lucifer y que el hombre creó a Satanás. Nosotros le dimos poder, lo hicimos el Dios de este mundo. Dios nos creó a nosotros para ser los dioses de este mundo. Nosotros somos quienes le dimos poder. Te diré que esta es una verdad muy poderosa y luego en la transmisión del viernes pasado comencé a enseñar acerca de que con esta autoridad que Dios nos dio, también le acompaña una responsabilidad. Y tenemos que asumir esa responsabilidad. No podemos pedirle a Dios que haga algo que nos dijo a nosotros que hiciéramos. Él nos dijo que resistiéramos al diablo y huiría de nosotros. Tú no puedes dejar de lado tu responsabilidad y decir, oh Dios, reprende al diablo, por favor quítame al diablo de encima. Dios te dio esta autoridad sobre el diablo. Él te dio autoridad para predicar el Evangelio. Y si tú no predicas el Evangelio, entonces todas tus oraciones nunca lograrán que una persona sea salva porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Las personas tienen que escuchar la palabra de Dios, es la verdad la que los hace libres. Son renacidos de la simiente incorruptible de la palabra de Dios y más versículos. Tú tienes que asumir la responsabilidad. Las personas están muriendo y se están yendo al infierno y no es porque a Dios no le importe ni los ame. Es debido a que las personas no están predicando la verdad. Muchas veces el pueblo de Dios está predicando toda clase de cosas excepto la palabra de Dios. Y esa es una responsabilidad. Dios no es quien quiere que la gente perezca, pero las personas tienen que escuchar la verdad para poder nacer de nuevo y por lo tanto tenemos una responsabilidad. Permíteme ilustrar esto con Marcos capítulo 11. Y esta es una instancia donde justo al final del ministerio de Jesús, él iba camino a Jerusalén. Y mientras iba entrando a la ciudad, tuvo hambre. Él vio una higuera que tenía hojas y se acercó con la expectativa de tomar higos. Específicamente dice que no era tiempo de higos. Esa es la última frase en Marcos capítulo 11, versículo 13. Y sabes, la razón por la que Dios hizo todo esto es porque Él creó a las higueras. Y las higueras deben producir higos antes o al mismo tiempo en que producen hojas. Todavía no era el tiempo de higos, pero tampoco era tiempo de que crezcan las hojas. Entonces este árbol estaba declarando que tenía algo que en realidad no tenía, estaba corrompido. Y sabes, algunas personas piensan que esto no es gran cosa, pero es Dios quien creó esto. Jesús es quien creó a todas las higueras. Eso dice en Colosenses capítulo 1, en Juan capítulo 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas por Él fueron hechas. Así que Él, como el Creador, esta higuera no estaba operando de la manera en que fue creada. Y cuando se dio cuenta que no tenía ningún higo en sí, como debía tenerlos, si tenía hojas, debería haber tenido higos. Dice en el versículo 14 que Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús maldijo a la higuera y le dijo que nunca iba a volver a producir fruto porque ese árbol estaba corrompido. No estaba haciendo lo que Dios dijo que hiciera. Y al siguiente día dice en versículo 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. El momento en que Jesús maldijo a esa higuera se murió. Pero así como puedes cortar una flor y ponerla en agua, puedes hacer que parezca que está viva por un periodo de tiempo. Puedes hacer que se mantenga bonita, pero en el momento que fue cortada del sistema de raíces estaba muerta. Este árbol murió en el momento en que Jesús le habló.
pero le llevó un tiempo para que lo que sucedió debajo de la superficie en las raíces se manifestara en las hojas. Y cuando los discípulos lo vieron, dice en el versículo 21, Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Estoy seguro de que Pedro casi se iba para atrás. Estaba anonadado. Estaba asombrado por esto porque Jesús nunca tocó a la higuera. No le echó sal. No hizo que nadie viniera para hacerle algo. Él simplemente le habló y las palabras mataron a esa higuera. Y Pedro estaba asombrado por esto. Y en el versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Sabes, no tenemos el beneficio de escuchar la inflexión de sus voces, pero no creo que Jesús lo haya dicho como, ten fe en Dios, hombre. No, yo creo que fue más algo así como, ten fe en Dios. ¿Cuándo vas a comenzar a creer y entender el poder y la autoridad que tenemos? Las palabras tienen muerte o vida en ellas. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Sabes, la mayoría de las personas no creen mucho en sus palabras, y esa es la razón por la que las palabras no funcionan para ellas, porque en el siguiente versículo dice, tienes que creer que lo que digas sucederá. Pero si crees, si combinas fe con palabras, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y lo que Jesús hizo con esta higuera es algo que cualquiera de nosotros puede hacer. Sé que muchos de ustedes no creen en esto, y esa es la razón por la que no funciona para ti. Sabes, yo crecí en Arlington, Texas, y crecí en un lugar que tenía 23 nogales en nuestro jardín. Solía ser un huerto de árboles, y después construyeron casas ahí, y en fin, teníamos 23 nogales ahí en nuestro jardín. Y cuando mi papá murió, lo que él hacía era que los rociaba. Los cuidaba y los podaba y hacía todas estas cosas, y a veces recogíamos más de 200 nueces y una de mis labores era recogerlas y quitarles la cáscara. Solíamos venderlas, usarlas para nosotros, etc. Y después de que mi papá murió, mi madre dejó de cuidar todo eso. Era un gasto que consideraba innecesario. Y después de que yo me convertí al Señor, recuerdo que el año anterior recogimos cerca de 25 kilogramos de nueces, porque había gusanos de bolsa en los árboles, no habían sido podados y tuvimos una cosecha muy baja. Y mi madre nos ayudaba a Jamie y a mí para sobrevivir. Ella no lo sabía. Nunca nos quejamos ni le dijimos lo que estaba sucediendo, pero cuando íbamos a verla, ella nos daba de comer. Y a veces era la única ocasión que comíamos, y yo estaba muy agradecido. Y yo quería bendecir a mi mamá, pero no tenía nada de dinero. Así que hacía cosas para ayudarle. Le pintaba su casa, cortaba el césped cada vez que iba, y siempre le daba una vuelta a esos nogales. Me paseaba por esos árboles y ponía mis manos sobre ellos para bendecirlos, maldecía a los gusanos de bolsa y les ordenaba que se fueran de los árboles y declaraba la bendición sobre ellos. ¿Y sabes qué? Estaba usando el poder de las palabras como Jesús lo estaba haciendo aquí. Y ese año, sin rociar los árboles, sin llamar a nadie para fertilizarlos y hacer todo esto, ese año recogimos casi 300 kilogramos de nueces. Y algunos de ustedes no lo creen. Esa es la razón por la que no funciona para ti. Yo lo creo. Yo creo que hay poder en mis palabras y eso es lo que Jesús estaba diciendo. Él dijo, amigos, ¿no tienen fe en Dios? ¿No entienden el poder de las palabras? Y luego dijo en el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hay muchísimo que decir de estos versículos. De hecho, he enseñado por horas acerca de esto, pero quiero resaltar una cosa. Él dijo que tenías que decirle a la montaña que se quitara y se echara en el mar. Ve, los cristianos no lo abordan de esta manera. La mayoría de los cristianos, digamos, si tuvieran una montaña de enfermedad, una montaña de deuda, una montaña de depresión y de desánimo, o la montaña que fuera, cualquiera que sea el problema, la mayoría de los cristianos van con Dios y le dicen, oh Dios, por favor, sáname. Y le hablas a Dios acerca de tu enfermedad. Y le pides a Dios que quite la enfermedad y que quite la pobreza y que quite los problemas. Aquí dice que le digas a la montaña, al problema. No le hables a Dios acerca de tu problema. Háblale a tu problema acerca de Dios. Sabes, esto es muy diferente a lo que la mayoría de las personas hace. Y la mayoría de ustedes piensa que, bueno, pienso que esto es innecesario. No creo que debas hacer eso.
Yo pienso que sí. Pienso que esto es muy sutil, pero si lo analizas, que vayas con Dios a decirle, oh Dios, el doctor dice que me voy a morir. Dios, por favor, derrama tu poder. Oh Dios, estira tu mano, por favor. Sáname, por favor. En vez de hacer eso, si te dirigieras a tu problema y dijeras, cáncer, en el nombre de Jesús, te echo fuera de este cuerpo. Ordeno que muera toda célula de cáncer. Si hablas así, entonces significa que entiendes lo que es la autoridad. Entiendes que Dios ya ha puesto este poder de resurrección en tu interior. Y tú eres quien lo libera. La muerte y la vida están en el poder de tus palabras, así que en vez de hablarle a Dios y rogarle por ayuda, lo cual es un insulto contra Él, porque no crees lo que dijo, que tienes el poder para sanar a los enfermos, limpiar al leproso, resucitar a los muertos. Tú háblale a la montaña, en vez de hacer lo que Dios dice, simplemente te presentas con Dios diciendo, oh Dios, soy incapaz, no tengo poder, oh Dios, actúa por favor. ¿Podrías hacer algo por favor? Ese es un insulto contra Dios, estás negando la autoridad que ya te dio. Tal vez sea por ignorancia que haces esto, o simplemente un total insulto que no crees lo que dijo. Pero cuando vienes y dices, en el nombre de Jesús, cáncer, no puedes habitar en mi cuerpo. Ordeno que mueras, que salgas de mi cuerpo. Te resisto ahora mismo en el nombre de Jesús. Y cuando le hablas a tu problema acerca de tu Dios, en vez de hablarle a Dios acerca de tu problema, significa que entiendes que tienes autoridad. Estás tomando la responsabilidad que acompaña a la autoridad. Y estás usándola. Y te diré que este es un elemento faltante en la mayoría de las personas. La mayoría no está usando esta autoridad. En lugar de eso están viniendo con Dios y rogándole. Personas me abordan todo el tiempo en cada reunión en la que estoy y constantemente se presentan conmigo dando lástima. Esta es mi situación y no hay nada que pueda hacer. Los doctores no pueden hacer nada, los banqueros no pueden hacer nada. He hecho todo lo que sé hacer, no puedo hacer nada. ¿Podrías orar por mí? ¿Podrías ponerte de acuerdo conmigo? Y todo el tiempo les digo a estas personas, no me pondré de acuerdo contigo porque te estás presentando totalmente incompetente, que no hay nada que puedas hacer. Y eso está infringiendo la autoridad que Dios te ha dado como creyente. Les digo, tú no sabes lo que tienes, no conoces el poder, ¿por qué me pondría de acuerdo contigo? Si me pongo de acuerdo contigo, ambos vamos a sufrir. No necesito participar de ese acuerdo. Lo que hago es desafiarlos a que actúen con determinación y que reconozcan que Dios les ha dado autoridad. Y si resisten al diablo, él huirá y tengo que animar a las personas para que sean firmes y tomar su autoridad y la usen. Sabes, tuve una situación olvidé el tiempo exacto de esto. Creo que fue en el 2001 y hubo una mujer en Charlotte, Carolina del Norte, quien vino a una casa en la que yo me estaba quedando y ella tenía dolor en su cuerpo. Nadie podía ofrecer un diagnóstico para determinar cuál era la causa, pero dijeron que en una escala del 1 al 10 su dolor era un 11 constante. Y ella había estado de esta manera, creo que por 7 o 9 años. Y 2 o 3 años antes de que yo la conociera, el doctor dijo que ella iba a morir, que no había cura para esto. Y la única manera en que ella había podido salir adelante era porque usaba unos imanes y los amarró a su cuerpo. Y luego ella tomó otros imanes y los cosió en una sábana y se cubría con esa sábana y de alguna u otra manera este campo magnético entre esos imanes disminuía el dolor y ella podía mantenerse a flote. Pero ella no salía de la casa. Ella no podía hacer muchas cosas y había estado de esa manera por 7 o 9 años, algo así. Y en fin, ella vino a la casa donde yo me quedaba y ella comenzó a soltar un rollo que Dios la había hecho de esa manera. Que Dios recibía la gloria, que Dios tenía un propósito con su sufrimiento. Así que refuté todas esas cosas y le dije que no, que eso no era verdad y empecé a refutar todas sus creencias que le habían dado poder al diablo. Sabes, si has escuchado esa enseñanza, he dicho muchas veces que Satanás no puede hacer nada sin tu consentimiento y cooperación. Y una de las doctrinas que es tan predominante en el cuerpo de Cristo que está dándole poder al diablo es pensar que nada sucede a menos que Dios lo permita. Que Dios lo permite con algún propósito. Eso es lo que esa mujer estaba creyendo. Ella pensaba que Dios era el origen de esa enfermedad y luego por el otro lado ella volvía a dirigirse con Dios pidiéndole que lo quitara. Eso es esquizofrenia. Si Dios te la dio y si en verdad piensas que Dios es quien te da la enfermedad y dolencia y si quieres ser congruente y no ser hipócrita, entonces lo correcto es que permitas que esa enfermedad siga su curso y permitas que lo que Dios quiere llevar a cabo se cumpla. No vayas al doctor.
No tomes medicamento. No intentes salirte de la voluntad de Dios. Si Dios lo quiere así, entonces ¿por qué harías lo contrario al ir con el doctor e intentar deshacerte de la enfermedad? Eso es hipocresía. No estoy diciéndote que no vayas al doctor ni nada así, simplemente estoy diciendo que ese sería un ejemplo de hipocresía. Si Dios te la dio, entonces deja que sigas su curso y permite que Dios te enseñe lo que necesitas aprender. Ve, empecé refutando estas cosas porque esas actitudes son las que le dieron poder al diablo para que le infligiera con esta enfermedad y dolencia en ella. Así que refuté todo eso. Finalmente oré por ella, reprendí al dolor y después de que oré por ella le dije, dime lo que sientes. Y ella se paró y comenzó a moverse y dijo que el dolor se había ido. Es la primera vez en 7 años, por lo menos 7 o 9 años, los que sean, y ella estaba totalmente libre del dolor. Pero luego ella dijo, pero todavía tengo una punzada, y ella señaló su cintura, tú sabes, aquí atrás. Y ella dijo, tengo una punzada en la espalda, ¿por qué no se va la punzada? Le dije, no me dijiste acerca de la punzada, me hablaste del dolor. Entonces oré y le hablé a la punzada y le ordené que se fuera y se fue por completo. Y luego usé estos versículos que estoy usando contigo hoy, Marcos capítulo 11, versículo 23, y le dije, si alguna vez esta punzada u otro dolor regresan, no significa que no fuiste sanada. No significa que perdiste tu sanidad. Es como si el diablo tocara la puerta. Él sabe que yo creo. Él sabe que yo tengo autoridad. Y cuando lo resisto, él tiene que huir de mí. Pero él no está seguro de que tú creas esto. Entonces podría regresar y poner un dolor o una punzada en ti, pero eso no significa que perdiste la sanidad. No significa que no fuiste sanada. Solo está tocando la puerta para ver si le permites entrar. Y le dije, no le permites entrar, responde y ora de la manera en que yo lo hice. Y le enseñé cómo hablarle al problema, en vez de hablarle a Dios como si ella no tuviera poder. En vez de eso, que alabar a Dios por lo que recibió, pero también hablarle directamente al problema, que tomara su autoridad y que resistiera al diablo y que huiría de ella. Y pasé como 20 minutos enseñándole estas cosas a esta mujer. Y ella estaba alabando a Dios, estaba muy emocionada y estaba por irse. Ella puso la mano en la perilla de la puerta y recuerdo que nunca abrió la puerta. Ella se volteó, me miró y me dijo, la punzada regresó. Y le dije, bueno, te he estado enseñando lo que hay que hacer, así que yo no voy a orar por ti. Quiero que tú ores y me pondré de acuerdo contigo. Y la tomé de sus manos y permití que esa mujer orara. Ahora, tienes que recordar que 45 minutos antes ella era una mujer presbiteriana que creía que Dios la había enfermado y que Dios controlaba todas estas cosas. Así que ella hizo una oración muy buena para una persona que había sido presbiteriana 45 minutos antes. Y esta es casi la oración exacta de lo que dijo. Ella dijo, Padre, te doy gracias porque tú no pusiste una enfermedad de mí. No es tu voluntad que esté enferma. Por las heridas de Jesús fui sanada. Y si ya fui sanada, estoy sana ahora. Declaro mi sanidad en el nombre de Jesús. Y es casi exactamente lo que dijo. Y muchos de ustedes piensan que, hombre, esa es una oración maravillosa. ¿Sabes qué? Dijo cosas buenas, pero no es una buena oración. Eso no te sanará. No puedes recibir sanidad solo por agradecerle a Dios que Él no te dio esa enfermedad y que es la voluntad de Dios que sea sanado. Así que le pregunté, entonces, ¿todavía tienes la punzada? Y ella dijo, sí, porque aún tengo la punzada. Y le dije, porque no hiciste lo que estos versículos dicen que hagas. No tomaste tu autoridad ni le hablaste a la punzada. No la reprendiste. No resististe a la punzada. Le hablaste a Dios acerca de tu problema en vez de hablarle a tu problema acerca de Dios. Y esta mujer me miró y me dijo, ¿dices que debo decir punzada en el nombre de Jesús? Y le dije, eso es exactamente lo que debes hacer. Y ella dijo, lo haré. Entonces nos volvimos a tomarle las manos. Ella declaró, me refiero a que se enojó y dijo, punzada en el nombre de Jesús. Y solo hasta ahí llegó y dijo, se fue. Y le dije, te dije que se iría. Y ve, hay una diferencia entre decir, oh Dios, yo creo que me has sanado, yo creo que es tu voluntad, por tus heridas fui sanado. Declaro mi sanidad. Esas son buenas declaraciones. Y quizás te edifiquen. Y quizás te den algo de fe al decir lo que dice la palabra de Dios. Pero no estás tomando tu autoridad. Y no le hablaste al problema. Y cuando esta mujer finalmente tomó su autoridad y le habló al problema, le habló a su montaña, entonces se fue. Y les estoy diciendo, hermanos y hermanas, hay personas viendo este programa por todo el mundo y que tienen un problema físico.
tienen un problema financiero, un problema emocional, o lo que sea, y has estado orando y pidiéndole a Dios, y quizás hasta has citado versículos, y tal vez has intentado declarar tu sanidad y tu liberación, y todas esas cosas están bien hasta un punto. Pero tú tienes que creer que Dios te dio autoridad, y que si la declaras y no dudas en tu corazón, eso sucederá y vas a tener que dejar de hablarle a Dios y de rogarle a Dios para que intervenga en tu situación. Y vas a tener que descubrir quién eres y lo que tienes, y luego tomar esa autoridad y resistir al diablo. Necesitas hablarle al cáncer en tu cuerpo ahora mismo, a los problemas en el corazón, a tus ojos, a tus oídos. Necesitas hablarles a esas cosas y que respondan. Reprende a la enfermedad. Y sé que algunas personas piensan que yo soy raro. Pues yo también pienso que tú eres raro. Te diré algo, yo estoy viendo resultados. Veo que esto sucede. Y desde que el Señor me dio esta revelación en Marcos capítulo 11, y desde que le hablo directamente a los problemas en vez de hablarle a Dios de mis problemas, estoy viendo muchos más resultados que antes. Y he visto que a miles de otras personas les pasa exactamente lo mismo. Sé que algunos piensan que esto es extraño, pero ¿puedes argumentar lo que estoy diciendo? Eso es exactamente lo que Jesús dijo. Pedro quería saber cómo le sucedió esto a la higuera. Y Jesús le dijo, Pedro, si le hablas a esta montaña y no dudas en tu corazón, sino que creyeres que será hecho lo que dices, lo que digas te será hecho. Tienes que tomar tu autoridad y tienes que hablar. Hay algunas cosas que ahora mismo tienes que declarar. Te estoy animando a que justo donde estás, en tu casa, le hables a tu cuerpo. Ordénale al cáncer que se muera. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y di, cáncer, en el nombre de Jesús, te mato con mis palabras. Desato muerte hacia el cáncer y libero vida hacia mi cuerpo. Cada célula que ha sido afectada por el cáncer, les ordeno que se restablezcan. Libero vida en mi cuerpo ahora mismo. Toma tu autoridad y habla en contra de tu pobreza, habla en contra de tu depresión, dale órdenes a tus emociones. Dios no es tu problema, no le hables a Dios acerca de tus emociones. No le ruegues por nada, toma la palabra de Dios, Gálatas 5:22, que dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Tú tienes eso en tu interior y declara sobre ti mismo y di, amor, fluye de dentro de mí, gozo, emerge de mi interior ahora mismo en el nombre de Jesús. Y comienza a alabar a Dios y actúa como si en verdad crees lo que dice la palabra de Dios, que recibirás lo que dices. Y si comienzas a tomar tu autoridad, toma la responsabilidad y deja de decir, oh Dios, no soy nada, no puedo hacer nada, no tengo nada. ¿Podrías actuar en mi vida, por favor? Te vas a morir y te irás al cielo. Puedes nacer de nuevo. Puedes ser una persona maravillosa, pero te morirás con esa clase de actitud. Tienes que motivarte a ti mismo o te quedarás en el fondo. Tienes que pararte firme y tomar tu autoridad y ser violento. Reprende esas cosas. Toma tu autoridad. Tú resiste al diablo y huirá de ti. Creo que hay personas por todo el mundo ahora mismo que están empezando a tomar su autoridad y Satanás está herido con certeza si sigues adelante y crees lo que dices en tu corazón. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Esta enseñanza completa está disponible en forma de libro, de guía de estudio, CD o DVD. Tú puedes obtener estos productos, así como muchos otros recursos valiosos en español cuando visites nuestro sitio web awmi.net/español. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio. Y solo quiero mostrarte todos los materiales que tenemos traducidos al español. Ni siquiera sé cuántos libros son, pero son docenas de libros. Tenemos guías de estudio. Tenemos muchísimos materiales de estudio que hemos diseñado para que recibas de parte del Señor. Y en verdad me gustaría invitarte a que por favor aproveches esto. Puede cambiar tu vida. Hemos visto millones de personas que han sido bendecidas. Dios te ama y todos estos materiales están aquí simplemente para ayudarte a crecer. Así que échales un vistazo. Nuestro anunciador te dará información acerca de cómo puedes recibir nuestros materiales de estudio en español.
Puedes solicitar estas enseñanzas a través de nuestro sitio web en awmi.net/español o llamar a nuestra línea de ayuda al +1 719 635 1111 y elegir la opción de idioma español. Si llamas desde fuera de los Estados Unidos, ponte en contacto con nosotros por WhatsApp en AWM México. Los asociados de Andrew están dando donaciones para ayudarlo a transmitir su nuevo programa en español a los hogares del habla hispana. Las enseñanzas de Andrew y los programas de televisión están siendo traducidos para hacer que llegue la palabra de Dios que cambia la vida en el idioma español. Si tú has sido bendecido por este ministerio, te pedimos que consideres convertirte en un asociado de Andrew Wommack Ministries en awmi.net/español. Gracias por tu generosidad y esperamos escuchar de ti hoy. Sabes, el Señor me dio una gran visión y hemos sido bendecidos hasta ahora. Pero todavía hay mucho de lo que Dios me está dirigiendo a hacer. Estoy creyendo por 10,000 asociados nuevos. Ya tenemos más de $120 millones según el valor de los edificios tan solo en los últimos 9 años. Pero en mi corazón todavía tengo el plan de construir edificios para nuestros estudiantes con el valor de $120 millones, quizás $200 millones para un centro de actividades. Queremos construir un alojamiento para estudiantes, de la cual tenemos un diseño preliminar que te muestra la idea de cómo se vería. Pero necesitamos esta vivienda para estudiantes y necesitamos personas que sean asociadas. Estoy creyendo por 10,000 asociados nuevos. Te pido que ores al respecto y si el Señor dice que lo hagas, únete a nosotros y ayúdanos a cambiar las vidas de las personas por medio de Charis Bible College. Recientemente nuestros asociados han hecho posible que podamos comenzar a producir mis programas de televisión en español. Creo que esto va a ser una gran ayuda. Va a alcanzar a una gran cantidad de personas. El español es el segundo idioma más hablado en el mundo y estoy muy emocionado por esta oportunidad. Si todavía no eres un asociado y no has participado para ayudarnos a hacer este proyecto, te invito a que lo hagas. Gloria a Dios. Vamos a compartir el Evangelio en español por todo el mundo. Y nosotros tenemos una responsabilidad para ir a predicar el Evangelio. Y si no hacemos nuestra parte, las personas se están muriendo y se están yendo al infierno cuando las Escrituras lo dejan muy en claro, 2 de Pedro 3:9, que Él no quiere que ninguna persona perezca. Pero perecen porque, número 1, muchos de ellos rechazan la verdad y Dios no va a obligarte a que seas salvo. Pero también hay otros que perecen porque nunca han escuchado la verdad. Y nosotros tenemos una responsabilidad que va acompañada con todo el poder y la autoridad que Dios nos dio. ¿Sabes? Una de las cosas que quiero lograr en el programa de hoy. He criticado la manera en que la mayoría ora por el perdido. No hacen lo que les corresponde. No toman la responsabilidad y solamente ruegan e imploran para que Dios salve a las personas. Y ya he criticado eso. En cierto sentido, los he sacado de su zona de comodidad a muchos de ustedes en cuanto a la manera en que has orado para que la gente sea salva. Entonces lo que quiero hacer es mostrarte una manera de orar para que la gente sea salva de acuerdo a las Escrituras. Una manera congruente con entender la autoridad del creyente y la responsabilidad que tenemos como creyentes para compartir la palabra de Dios con la gente.